y hemos perdido la cuenta, sinceramente. Creo que el séptimo episodio de este podcast que dimos a llamar Hablemos de niñez. Gracias, Yani, que es la mentora de este espacio. Bienvenida, Margarita, directora de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud. Muy buenos días, senadora. Muy buenos días a todos los integrantes de la mesa. Noelia. Buenos días, senadora. Buenos días a las compañeras. Buenos días en especial a las doctoras que representan los ministerios de la defensa, del Ministerio Público, que siempre nos acompañan día a día en nuestra labor de comisión. Buenos días entonces a la defensora Luz Chávez. Bienvenida a este espacio, doctora. Buenos días, les agradezco la invitación para participar en este día en representación de mi institución de la defensa pública. Nos convoca un tema muy importante, un flagelo muy tocado hoy en día, bastante doloroso hablar de este tema, pero muy importante hacerlo para poder hacer un abordaje real. Y una amiga de la casa, como bien decía Noé y Margarita, somos todas compañeras de trabajo, porque desde el Congreso de la Nación, sin salirnos de lo que corresponde en nuestras funciones, estamos siempre articulando para poder realmente proteger a ese niño, a esa niña. La señora fiscal Mona Lisa Muñoz, bienvenida, doctora. Buen día, senadora. Buen día, Janina, Noelia, Margarita, y a la compañera también, la doctora Luz Chávez. Celebro este espacio que se habilitó para hablar de varios temas importantes, y entre ellos hablar hoy, agradezco la invitación del Ministerio Público, ¿verdad? Que tenemos también mucho que aportar con el tema de los niños, y particularmente hoy recordar, ¿verdad?, que es una fecha que se tiene que recordar, ¿verdad?, para poder prevenir y evitar futuras víctimas, ¿verdad?, con respecto al abuso sexual, ¿verdad? Y celebro también este espacio para poder participar. Y este espacio justamente lo que busca es concienciar y hablar de temas que hagan que no ocurran estas cuestiones, porque realmente lo ideal sería que no ocurran y no estemos hablando del tratamiento posterior, del trauma posterior. Entonces, y en ese sentido, nos interpela hoy, y me dice una amiga, impresionante, veo las redes y todo es abuso infantil, ¿qué es lo que pasa?, me dice. Y le digo yo, bueno, lo que pasa es que el 31 de mayo, y quiero mostrar acá, el 31 de mayo, Día Nacional de Lucha contra el Abuso y la Explotación Sexual hacia niños, niñas, adolescentes. Todos somos responsables. Este cartelito el día miércoles, acá en un trabajo en equipo, como siempre, la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud ha colocado en los curules de los senadores que lo permitieron, para visibilizar un poco y de esa manera hacer entender a la gente, porque la gente al final hace con sus hábitos una costumbre de que esto es algo malo, de que no podemos normalizar. Les quiero contar una anécdota muy triste. En la época de campaña me tocó hacer de Ebony, recorrí el país, ¿verdad? Ebony Chejehui. Y me fui como 27 veces por ahí más o menos a Alto Paraná, recorriendo todo lo que era el Alto Paraná, porque fue en Alto Paraná que me hicieron este comentario. Nunca mentí durante mi campaña, siempre fui muy sincera a la hora de exponer por qué yo quería estar en el Congreso de la Nación. Siempre mi propósito fue, desde donde me toque, ver un poco, proteger a los niños, a las niñas, que realmente son los que más nos necesitan. El niño necesita sí o sí que un adulto lo esté cuidando. Son seres realmente indefensos, una etapa de la vida que necesitamos de mamá, papá, de un adulto. Entonces, en una de esas charlas se acerca alguien a mí y le hago este comentario, el tema del abuso sexual y todo eso. Y sí, porque la mitad oye, te boyara. De verdad les digo, ese fue el comentario. Se tiene normalizado. Yo me quedé muda y realmente me hizo llorar, ¿verdad? Y pensar que un niño... y de ahí
vamos a hablar culturalmente. De ahí pues viene el tema de los mitos y las leyendas, Sí, ¿verdad? así es. Curupí. Si vos, y a los niños se les hacía tener miedo, la mamá que hacía inventó una historia de que si Para salías a la protegerle. siesta, el curupí te podía Ya se le tiró. agarrar. Y ustedes conocen las características físicas del curupí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo culturalmente las madres, ¿verdad? O las personas también iban inventando este tipo de historias para proteger a sus niños, para hacerle tener miedo, entonces para que no salgan de la casa, ¿verdad? Bueno, entonces, visibilizar que el 31 conmemoramos la lucha, la defensa contra todo tipo de abuso a los niños, y quiero mencionar que esta mañana el CAI, que es el Centro de Atención Integral que está en el mercado de Abasto, también se sumó a esta visibilización, ¿verdad? Y hicieron una caminata en el mercado de Abasto. Y hay varias actividades. El miércoles el Ejecutivo volvió a relanzar la campaña Todos somos responsables, y no todo es No lo que todo es lo parece. es el eslogan de este año. Este es el eslogan de este año. No todo es lo que parece. Y si analizamos ese hashtag, es interesante. Tenemos que estar atentas. No porque es su profesor de fútbol, no porque es su maestro, su tío. Tenemos que estar siempre alertas, ¿verdad? Y enseñarles sobre todo a nuestros hijos que no tienen que tener secretos, que hay zonas del cuerpo que no tienen que tocar ni dejarse tocar. Estoy muy a favor de una educación sexual adecuada y acorde al lenguaje que el niño entienda, ¿verdad? Hacerle saber lo que tiene que saber para cuidar su cuerpo. Y bueno, hoy tenemos, pues ya estoy hablando mucho ya, ¿verdad? Hoy tenemos la presencia de dos personas que trabajan todos los días. Ya lastimosamente cuando el hecho se consumó, y en ese sentido, esto quiero hacer entender. El primer auxilio socorro que tiene un ciudadano, por ejemplo, una CODENI, ¿verdad? Que están en las municipalidades. En cada ciudad hay una CODENI. Así es. Así es, Yani. así es. La CODENI es el primer socorro, como decís justamente. Y luego ya tenemos a la Defensoría, que en los casos de abuso sexual es la primera que interviene, ¿cierto, doctora? Sí, es como está señalando, cuando hablamos de una situación de abuso, dentro de los actores del sistema de protección opera el Ministerio de la Defensa Pública. Hoy en día nosotros, con la modificación de la Ley 6486, tenemos atribuciones para tomar medidas de urgencia al tiempo de constatar un hecho de vulneración grave como es esta que estamos hablando en este momento. Yo tengo entendido, doctora, que existe un protocolo de intervención que se compartió tanto con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, y que todo, como dice el eslogan, todos somos responsables. Por ejemplo, si un niño va al médico a hacerse un chequeo de rutina y el médico detecta ciertas marcas o ciertos indicios de que podría tratarse de un caso de abuso sexual, presunto abuso sexual, está obligado a llamarle directamente a la Defensoría. ¿Es así, doctora? Es así. Existe un protocolo de intervención en ese sentido, en cuanto a que existen personas que son responsables directos al tiempo de constatar en el ejercicio de sus funciones. Y ahí me refiero al maestro, estando en la escuela, si detecta, si escucha que el niño le comenta, del médico, el enfermero. Podemos hablar también en las iglesias, cuando se asiste, si se verifica esa situación, y nosotros como actores del sistema por sobre todo, ¿verdad? Al tomar conocimiento, necesariamente tenemos que activar el sistema jurisdiccional y a partir de ahí tomar las medidas de protección, porque eso lo hacemos desde la defensa pública. Doctora, hay una consulta también que me gustaría agregar a esto, y ya le doy la palabra también a las compañeras de la mesa. Si bien el médico sabe cómo va a detectar, un psicólogo quizás sí, pero la maestra, ¿cómo puede darse cuenta de que su niño, uno de sus niños, a lo mejor está pasando por una situación
de esta índole y nos cuenta, no se anima, porque sabemos que muchos de los niños que son víctimas de este tipo de hecho tan deslenable, ¿verdad? Siempre tienen el vamos a guardar un secreto. Y ellos a veces, como le tienen afecto a su agresor, porque generalmente se da en el entorno cercano. Yo vi una historia en el Facebook, justamente en las redes, que realmente me hizo llorar cuando leí que contaba la víctima, la niña: mi tío y yo jugamos al príncipe y la princesa. Y va contando como si fuera un juego que ella estaba siendo abusada. Pero ese es el caso de una niña que habla. Pero en el caso de un niño que no habla, que es retraído, ¿cómo nos damos cuenta? Bueno, en cuanto a tu pregunta, el abuso tiene una característica que no muestra una señal visible como sí lo es otras vulneraciones. No te muestra falta de escolarización, no te muestra algo visible que vos puedas decir como la desnutrición. Esta vulneración está ocurriendo. Sí. Al contrario, es más difícil de detectar por eso. Por eso que cuando hablamos del maestro, cuando hablamos del médico, de la enfermera, que tienen una aproximación al niño, al adolescente, al momento de una inspección o cuando se encuentra dentro del ámbito escolar, el tema de la conversación, el tema de acercarse, mantener un diálogo amistoso, y de esa manera el niño se abre. Y dentro de los hospitales también ya hoy en día contamos con profesionales especializados, los psicólogos que asisten. Yo les comento, en cada turno que nosotros ingresamos acá en Capital, necesariamente recibimos denuncias de instituciones escolares y de los hospitales. Hoy en día también ya se sumaron los clubes, de donde estamos recibiendo denuncias que anteriormente no era algo muy frecuente. Entonces, al momento de ir a verificar, porque esa es nuestra función, constatar de manera inmediata, eso es para ahora, no para mañana, ahora inmediatamente, verificar, nos encontramos con el escenario en que este chico, esta niña, este niño, esta adolescente, ya venía mostrando algunas señales no tan visibles, como estaba más calladito, se le veía un poco triste, de vez en cuando se ausentaba, señales que según el docente anteriormente no existían, y esas son señales de alerta, pero que se tienen que ir trabajando paulatinamente. Es por eso, para mí me parece muy importante el abordaje que hacen en las instituciones escolares y la apertura también que nosotros tenemos con las instituciones escolares. Cuando los defensores de la niñez estamos de turno, lo hacemos las 24 horas. Significa, no importa que el hecho se detecte a las 11 de la noche, 23 horas, o se detecte a las 11 de la mañana, horario diurno, o a las 17 horas, nos llaman porque estamos al llamado y verificamos la situación. Trabajamos coordinadamente con el Ministerio Público porque acá tenemos una doble mirada. Tenemos la mirada de la protección por un lado y por otro lado tenemos la mirada en cuanto a determinar quién es la persona que cometió y la consiguiente sanción que está a cargo del Ministerio Público. Así mismo. Realmente qué interesante el tema que nos interpela hoy, y vamos a un corte y volvemos enseguida. Para conocer cada uno de los temas que van a analizar los senadores en la sesión ordinaria y extraordinaria. Para saber todo el acontecer de la Cámara de Senadores. Toda la información y novedades en Senado al Día. Todos los miércoles a partir de las 7:30 horas. Por Senado TV. Estamos de vuelta y tenemos que recordar por qué el 31 de mayo es que a nivel nacional conmemoramos esta lucha. Y le pido a mis amigos acá, a mis compañeros de trabajo, Meli, la sala técnica, si podemos pasar un material.
Este material lo han realizado acá con el equipo de comunicación y del despacho también Yani, Joaquín, Cuquejo, Lauri, Rinaldi, Yani. Muchísimas gracias. Y es súper triste el caso de Felicita, que vimos de qué se trata, ¿verdad? Y todos los días lastimosamente hay una Felicita. Sí. Es muy triste, realmente. En nuestras oraciones siempre están todos los niños con Emmanuel, para que Dios y su ángel de la guarda los proteja, ¿verdad? Y el ángel de la guarda real, acá, más allá de lo místico, son los papás, las mamás, las personas que rodean a un niño. Tienen que estar un poco atentos a esas señales que estuviste mencionando, doctora. Si vemos que un niño tiene una conducta rara, que no es frecuente, antes era más alegre y de repente está más retraído, más quietito, nos tiene que llamar la atención y tenemos que involucrarnos. Todos somos responsables en alguna medida. Si vemos que un niño está en una situación de calle y está, bueno, eso luego para mí es terrible que hasta hoy día los niños sigan en situación de calle, ¿verdad? Y vos te vas y le preguntás y su mamá está en la esquina. Sí. Y después viene el MINA, viene la Defensoría, viene la Fiscalía, Codeni, sí. Y el papá y la mamá ya está dentro de un programa del Estado y otra vez le sacan. Anoche justamente me tocó presenciar a 2 niñas en la calle pidiendo monedas ya otra vez, con el frío. Y la mamá estaba en la esquina, ahí en Villamorra, en pleno Villamorra. En hora pico, sí. Sí. Hay que recordar siempre que vemos esas cosas y vamos a denunciar. Está en nosotros el llamar, insistir, porque es algo que no podemos dejar pasar, ¿verdad? No podemos dejar pasar. Hay que insistir, y si no, el 147 no funciona 911. Con estos fríos puede ocasionar hasta la muerte de una criatura. Y podemos criticar muchas cosas de factores en las que están fallando el sistema estatal, pero en estos días de frío, la Municipalidad de Asunción, MINA y no sé qué otra institución, es la Secretaría de Emergencia Nacional. Secretaría de Emergencia, tienen habilitado hoy el albergue, por ejemplo. Y acá quiero hacer énfasis en esto. Un niño en situación de calle, la mamá está ahí, falta el deber del cuidado. Ahí ya tiene que, la Defensoría de Oficio, la Fiscalía ya puede hacer lo suyo. Entonces, ¿qué pasa en esos casos, doctora? Sí. ¿Funciona? Sí, funciona. Sí. Bueno, yo quiero enfocarme un poco más en los niños, en nuestras víctimas o nuestras potenciales víctimas, ¿verdad? Porque es muy importante enfocarnos en la edad del niño y que cada niño es distinto. Nosotros tenemos instructivos, protocolos, rutas de abordaje, ¿verdad? En general para todas las instituciones, para la familia, la comunidad, ¿verdad? Cómo debe proceder. Pero tenemos que, en el momento indicado, cuando trabaja la escuela o el centro de salud, el hospital, ¿verdad? O la familia misma, ¿verdad? Tenemos que percatarnos primeramente, justo antes estamos hablando de actos sexuales, ¿verdad? Y cuál es el conocimiento que está teniendo, es decir, qué tipo de niño estamos hablando, ¿verdad? Cómo fue educado, porque estamos hablando siempre que el Estado está apostando, sobre todo el Ministerio de la Niñez, a proteger con mayor el tema de los niños lactantes, la primera infancia, porque son las víctimas mucho más difíciles a veces de proteger, y cuando ocurren actos sexuales con gente que realmente no son trastornados mentales, son personas que comprenden perfectamente lo que están haciendo y cuáles son sus instintos. Entonces, sin embargo, estamos con un niño víctima, de acuerdo no depende de la edad. Porque muchos dicen, bueno, tiene 16 años, ya va a comprender, no. Es varón, es mujer. No,
Estamos hablando de distintos niños, distintos adolescentes, pero en este caso el abuso sexual comprende solamente la franja etaria de los menores de 14 años. Entonces me quiero enfatizar en justamente esta atención pero, de prevención que tenemos que hacer en la primera infancia con mucha, inclusive padres que tienen que entender, en este caso estamos hablando de los padres, porque el involucramiento de los padres es primordial. Sí. ¿Por qué? Porque es la primera protección que tiene el niño. Y si los padres no comprenden o fueron niños que también sufrieron, porque tenemos, este es el problema, cuando llegamos a la parte judicial encontramos a padres que nos relatan en las audiencias. Sí, por eso es que fueron abusados, yo estaba trabajando. Sí. A mí me pasó y bueno, le pasó a mi hijo, claro. O sea... Doctora, y hablando un poco en términos estadísticos, ¿cuál es la cantidad de denuncias, al menos acá en Capital, si usted, al menos en su unidad, que usted recibe denuncias o tratamientos de este tipo de hechos? Bueno, nosotros estamos hablando desde el año pasado que tenemos más de 3.500 ya por los años 2024. El registro quiero aclarar muy bien porque el Ministerio Público tiene varias áreas y el registro que todos utilizan las instituciones son el registro de las fiscalías penales, ¿verdad? Donde de ingreso, ¿verdad? En donde se denuncia directamente. Eso no significa que sea el número total de personas víctimas, porque hay muchas víctimas que no concurren a denunciar, hay otros que no saben que están pasando por un abuso, sí. No conocen, ¿verdad? Y no llegan al sistema de protección ni siquiera de denuncia, ¿verdad? Entonces sí hemos avanzado más con este sistema de protección en el tema de niñez, en el tema de la difusión de derechos humanos. Las CODENIS contribuyeron a estar un poco más cerca de la sociedad, porque la Constitución establece perfectamente los niños tienen que ser protegidos por su familia, la sociedad y en último el Estado. Bueno, ese es el orden constitucional, no lo estoy diciendo. El orden de prelación. Y en cuanto a las cifras negras, doctora, podemos hacer un especulativo de cuántos niños abusados podemos darnos cuenta porque justamente yo he tenido casos que llegaron a denunciar inclusive del exterior, le cuento, ¿verdad? Llegaron a denunciar del exterior gente mayor de edad desde Francia. Alguna vez me ingresó una denuncia donde hay una persona que pudo hablar a los 22 años con una terapia en el exterior porque no encontró la contención familiar y tampoco la atención de salud mental requerida como víctima del sistema en tema de abusos. Y cuando pudo hablar, hizo la denuncia, pero ya cuando esto todavía estoy hablando de antes del 2008, el prescribía. El anterior ya prescribió. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con las víctimas anteriores tenemos ahora la modificación que ya no prescribe, ¿verdad? Eso es un avance increíble. Y no sabe, senadora, cómo le agradezco a todos los senadores que tuvieron involucramiento en este tema, porque eso es una paz. Las víctimas que fueron llegar a la mayoría de edad pueden tener paz, por lo menos de ese lado, de que ya no para los futuros víctimas no va a prescribir, ¿verdad? Porque el relato es realmente muy doloroso cuando estas víctimas te cuentan y llaman porque necesitan como parte de la terapia, ¿verdad? Esa sanación, ¿verdad? Me gustaría ahondar un poquito en un punto que refirió Mona Lisa. Doctora, y me parece... ¿te puedo pedir algo? Sí. Vamos a un pequeño corte y después seguimos hablando de esto que realmente yo sé que nos tiene que invitar a involucrarnos a todos. Y yo soy muy optimista en que va a llegar un momento de que estos casos van a quedar para la historia. Para conocer cada uno de los temas que van a analizar los senadores en la sesión ordinaria y extraordinaria. Para saber todo el acontecer de la Cámara de Senadores. Toda la información y novedades en Senado al Día. Todos los miércoles a partir de las 7:30 horas. Por Senado TV. Realmente todo lo que decimos en el corte es demasiado importante, interesante y quiero compartir con ustedes. Así que, ¿qué nos estabas contando, doctora? Sí, a mí me parece muy importante lo que señaló la colega Mona Lisa en cuanto a que ella refirió, es como que se instaló un mito
de que solamente las personas o el hombre o la mujer loca son los que cometen ese tipo de hechos. En realidad, si empezamos a mirar Loca es que tiene una un patología. trastorno. Y no es así. Y no es así porque no existe ninguna personalidad, hasta ahora por lo menos una personalidad específica que nos diga que el que tiene tales características es un potencial abusador. No tenemos la figura del hombroso. No tenemos, tampoco tenemos un test que nos muestre o nos descarte quiénes pueden ser. O sea, quiénes pueden ser hombres, mujeres, heterosexuales, homosexuales, el que tiene debilidad senil, porque ya se dieron muchos casos. O sea, en cuanto a eso, no tenemos algo específico. Entonces, estar con en más alerta. razón tenemos que estar atentos. En alerta. Lastimosamente tenemos que estar sospechando de todos. Y de verdad les digo. Y es desde es ahí triste, donde pero parte, tenemos que estar atentos. donde parte la necesidad de repensar como familia, como sociedad y también como instituciones los vínculos de nuestros hijos. Porque siempre este tipo de hechos, en más del 95%, se da dentro del entorno cercano. Es decir, ese círculo de confianza que tiene la familia, es ahí donde la persona que está alrededor de esa familia es la que comete. ¿Por qué? Porque siempre su conducta social no es el reflejo de su conducta sexual. Entonces no pensamos que esa persona puede ser. Totalmente. En ese punto, doctora, te quiero hacer una consulta. ¿Quiénes son los actores en el sistema de protección? Sí, una vez que nosotros recibimos una denuncia, ¿y quiénes son los que podemos recibir esa denuncia? Ministerio de la Defensa Pública, que pueden llamar al 133, el 147, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, 911, las comisarías, las CODENIS, son los sistemas de cada ciudad. Las CODENIS de cada ciudad, Ministerio Público. De hecho, cuando se inicia una denuncia, estamos todos así entrelazados, empezamos a trabajar. Dentro del sistema judicial, Ministerio de la Defensa Pública y el Ministerio Público. En todos los turnos, para nosotros es la ruta de camino, la ruta a elegir siempre, que no tiene otra elección, es ingresa una denuncia con Luz Chávez, defensora de la niñez de turno, yo le comunico al fiscal de turno para empezar a trabajar de manera conjunta. Y cuando me refiero a trabajar conjuntamente, ¿a qué me refiero? A realizar, a practicar los elementos probatorios que nos van a llevar a demostrar si el hecho ocurrió o no. Y en base a eso, como defensa pública, verificar si existe la necesidad de asumir una medida de protección. Es demasiado importante esta mirada porque yo siempre enfatizo esto con mis colegas, de que tenemos que trabajar de manera conjunta con el Ministerio Público para evitar la revictimización de nuestras víctimas. En ese sentido, y yo no saco la cola de la jeringa, como se dice. Hace poco hubo un caso que lastimosamente tocó a un alto funcionario del gobierno y vaya acá mi declaración. Quien sea, de donde sea, repudio total y absolutamente los casos de abusos que tengan que ver con niños y niñas. Y la gente que me conoce lo sabe. A mí no me importa si es mi hermano. Si mi hermano, cuidadito mi hermano, le tocaron a mi cuñada, por ejemplo. Yo me voy a ir, le voy a acompañar a mi cuñada que haga la denuncia y que pague las consecuencias de sus actos. Y cada uno es responsable de sus actos. Apenas llepo acá por las macanadas que yo me pueda mandar, gente. Yo no me voy a hacer cargo ni responsable. Ni lo que hizo Stroessner, porque siempre me dicen, vos que sos colorada Stroessnita, yo qué culpa tengo en lo que haya hecho Stroessner. Ahí ya va mi respuesta. Y justamente sobre ese punto de la revictimización. Al hacer vos referencia de un caso que lo acabo de hacer, vos estás revictimizando. ¿Por qué? Todo el Paraguay sabe de lo que estoy hablando. Todo el Paraguay sabe entonces, por ende, quién es la víctima. Y hace poco el ministro justamente pidió ese respeto. No por cuidarle al adulto, que la justicia va a determinar su culpabilidad ¿O no? y tiene que actuar como corresponde por ley. Entonces, es realmente triste la mirada
de decir estamos protegiendo al adulto agresor. Pero por favor, acá estamos tratando de buscar la manera de proteger al niño, la niña, el adolescente, que catueteí saben quién es. Y ese niño, esa niña, adolescente, va a una escuela, va a un colegio, va al club, y sí o sí tiene también las consecuencias de ese entorno que va a la escuela, al club o donde sea que vaya, ¿verdad? Y se hacen los comentarios. Sí. Entonces, eso es lo que tenemos que, como sociedad, también darnos cuenta. De que otra vez ese niño, esa niña, ese adolescente tiene que pasar por esas situaciones. Porque por más de que la prensa acate en cierto grado justamente el tema de la reserva, la sociedad, el Vox Populi, sabe quién es. El morbo que genera. Y realmente es lamentable eso dentro de todo. Y me voy a seguir planeando, Yanni. Vi declaraciones en un medio de comunicación. Nosotros hubiésemos querido un ministro que salga y diga, claro que queremos justicia para ese niño, pero por favor, claro que queremos justicia para ese niño, niña, adolescente. Por supuesto, ¿verdad? Pero tenemos que realmente tener un poco de ética. Y acá se habla de la ética ya, ¿verdad? Sí. A la hora de informar. Podemos informar. Creo que nadie quiere que pase este tipo de cosas, No, Yanni. nadie, Ni propio ni nadie. extraño. Yo voy a contar, estuvimos haciendo los comentarios, que es evidente que vamos a estar comentando, con el senador Rafael Filisola. Me dice, senadora, muy triste lo que pasó. Nadie quiere que pase esto, nadie quiere que un niño, una niña, un adolescente pase por este tipo de situaciones, sea quien sea el agresor, sea quien sea, Así mismo. ¿verdad? Mi amigo, mi hermano, no, nadie quiere que pase. Yo me limité a hacer comentarios porque es muy delicado y es muy triste que pasen este tipo de cosas. Vaya mi respeto por esa postura del senador Rafael Filisola. Nadie quiere que pase esto. Así es. Y voy a culminar con esto. Sí. La revictimización. Es tan importante cuidar, y yo lamento que programas de televisión, y siempre lo digo, y acá va también mi pregunta, vemos programas de televisión, yo entiendo que en el afán de buscar justicia, y a veces la justicia tarda un poco, y como dice Esperanza Martínez, la justicia cuando llega tarde tampoco es justicia. Claro. Las víctimas van a estos programas de televisión, nos escriben acá en la comisión porque sienten que el sistema de justicia no está actuando con la serenidad, con la premura que corresponde, y esa víctima está todavía cerca de su victimario. Sí. Entonces van a estos programas de televisión y realmente qué poco éticos son, y lo digo. Son pocos éticos porque por poco y no hacen un teatro de lo que pasó. ¿Y dónde queda la revictimización y el respeto realmente a esa víctima, verdad? En aras de buscar justicia. Yo te quiero dar una mirada, senadora, un poquito más cercana, más allá de mi calidad de defensora del niño. Cuando hago este tipo de abordajes, me toca tener una intervención directa con el niño, niña, adolescente víctima. En ese momento de la intervención se constata de manera inmediata ya el daño que tiene ese niño, niña, con el simple relato que da y la necesidad de que se le crea lo que nos está contando. Y es ahí donde yo siempre digo, a cuidar que no sea revictimizado. Trato yo, cuando voy con mi equipo, evitar aún un abordaje con mi equipo, sino hacerlo directamente con el psicólogo o la psicóloga del Ministerio Público para que ese elemento de prueba me sirva a mí y también le sirva al colega del Ministerio Público. No hago que mi psicólogo o mi psicóloga le entreviste, sino espero, acompañamos, hacemos el trabajo de contención muchas veces con mi psicóloga, pero el relato ya lo hace con el psicólogo del Ministerio Público. ¿Esto para qué? Para evitar que esté repitiendo y repitiendo la misma historia. Otro punto muy importante, desde esta mirada que yo tengo, la experiencia me lleva a
me mostró, ¿verdad?, por sobre todo, los riesgos de retractación, consecuencia de este morbo que está señalando, de que posteriormente pasa a ser víctima en la escuela porque se comenta la situación, claro que sí. o dentro de su casa porque mamá no termina de creerle porque es su pareja la que cometió este Claro, y a hecho. veces la mamá... Y le vuelve a exponer a este tipo de situaciones, terrible. buscando que cambie ese relato. Entonces, es muy importante, el abordaje es el punto cero, y cuidar todos esos aspectos y el acompañamiento de cerca que tenemos que tener, más nosotros como defensores de la niñez, porque nosotros somos los que estamos más cercanos a esa víctima que sufrió y tratamos de tener un contacto personal. Yo trato, generalmente le doy, si ya tiene teléfono, le digo, este es mi número, o le doy el de la psicóloga que me acompaña, podés escribirle si tenés más confianza con ella, o me escribís a mí. Entonces, hace que se abra más. Y de esta experiencia yo llegué a constatar situaciones de que asumí una medida al principio, que es dejarle dentro del entorno familiar, porque en principio pareciera que la madre, el padre o quien estaba, el victimario ya no se encontraba dentro de la casa, se queda en el domicilio, y finalmente no constatamos a través del relato, del llamado que hace la propia adolescente al día siguiente, de que la madre o el abuelo o la tía, porque les cuesta hablar de este tema, les dice, decí que esto no pasó, decí que esto no ocurrió. Entonces empieza a tener esa presión y nos piden auxilio. Esto está pasando, yo no puedo continuar, o ya empieza, yo no quiero vivir, yo mentí. El primero Dios es mío. riesgo de retractación, lo que encontramos. Sí. Doctora, Entonces eso se entiende por retractación. Sí, el riesgo de retractación que tiene, el de retratarse, el de modificar lo que había dicho. En esa cuestión que usted está diciendo, que muchas víctimas habrán sufrido, ¿verdad? Sí. Porque ya no pudieron, digamos, luchar contra ese medio que le estaba diciendo, cállate nomás, hasta acá nomás, y hasta acá es lo que podemos hacer, ¿verdad? La víctima llega a, como dijo la doctora Mona Lisa, llega a una maduración de edad, ¿verdad? Pasa a los 14, 15, a los 20, necesita sanarse, y que por medio de la justicia, o por lo menos el declarar o el decir, esta persona es o fue un abusador. Eso, ¿cómo uno puede, digamos, plantear ante esa situación de querer denunciar? ¿A dónde en el Paraguay debe de ir esa persona? Sí, te voy a responder esa pregunta porque es muy importante, porque hay niños que no tuvieron voz cuando eran niños, pero cuando llegan a ser adultos ya tienen voz propia, ¿sí? Y tienen decisiones propias con ayuda terapéutica. Entonces, en ese lapso, ¿verdad? Sí o sí, el único que puede solicitar la desestimación de una acción es el fiscal penal, ¿verdad? Entonces se tiene que denunciar esos hechos, en donde esté. Y tenemos articulaciones internacionales o nacionales, ¿verdad? Donde tenemos también una fiscalía de hechos internacionales, reciben denuncias internacionales y de colegas. O sea, ellos pueden acercarse a cualquier fiscalía de su estado, hacen las denuncias y tenemos articulación y ingresan directamente a la fiscalía de Paraguay, en donde eso se recepciona en mesa de entrada y a partir de ahí se trabaja. Aunque haya elementos, por lo menos esos elementos investigativos que hace el fiscal, porque el fiscal para desestimar debe hacer diligencias y actos investigativos y corroborar todos los testimonios para llegar a la conclusión de que sí tuvimos casos así en donde sí existió el hecho, pero por el tema de la prescripción prescribe y desestiman, ¿verdad? En este caso, a lo mejor siempre por eso hay que hacer la denuncia en el penal, porque es el único que puede Es realizar, delicado porque claro, a la hora de ver justamente los elementos y corroborar de que es cierto, sí. porque se pueden dar denuncias falsas, Claro. que también es ¿Cómo- gravísimo, cómo ¿verdad? discriminamos eso, ¿Cómo doctora? discriminamos eso? Bueno, y por eso está el fiscal. El único que tiene la facultad, ¿verdad?, de decir si existió o no existió, porque son equipos, ¿verdad? El tema es que ahí ya tenemos un obstáculo para continuar un proceso cuando Claro, el ya tiempo. prescribió la acción. Sí existió el hecho, pero prescribe la acción, ¿sí? Pero para la víctima ese hecho de llegar a denunciar, ¿verdad?, y que los órganos judiciales le escuchen lo que no le escucharon cuando eran niños, porque por eso hablamos mucho con la defensora cuando hay veces que se tiene que ir a cámara Gesell o tiene que ir a una inspección física,
en donde no tienen padres o los padres la madre se niega a acompañar el procedimiento de inspección, los fiscales acompañan con la defensora del niño, que es la que Exacto. representa en caso de intereses contrapuestos en el momento de la inspección. Sí, el tema de la revictimización, quiero precisar a los padres, a los docentes, a los médicos, que son los que primero o la primera persona que tuvo cercanía con la primera denuncia con respecto a un posible abuso sexual en niños, tratar de escuchar y transcribir lo que escuchó y no inducir a un conversatorio al niño que después pueda perjudicar la Preguntas, investigación. Sí. Tratar de Direccionadas. escuchar y transcribir y recurrir directamente. En tema de abuso sexual generalmente van a la comisaría, pero yo realmente recomiendo que nosotros hemos recurrido, por ejemplo, en Cateura o otras zonas así lejanas, se les trae a las víctimas. Ellos llaman y le traemos ya a la víctima en el Ministerio Público. Entonces se trabaja lo antes posible, porque hay abusos recientes, otros de larga data, ¿verdad? Que entonces cada víctima tiene un tratamiento diferente, ¿verdad? Los tratados internacionales nos obligan a nosotros a tratar a las víctimas de acuerdo al momento indicado de la investigación, ¿verdad? Por eso que es bueno centrar en una investigación y utilizar esos elementos para las medidas cautelares que se puedan surgir con posterioridad. O que puedan tomar los órganos tutelares, porque realmente ese tema de revictimizar por una cámara Gesell, por una entrevista psicológica, por una inspección física, volver al Poder Judicial, otra vez vueltamente las evaluaciones psicológicas del niño, ¿verdad? Realmente a veces se llegan a oponer y realmente, ¿verdad? Tenemos unas garantías que establece el artículo 16 y 17 de la Constitución que nos obliga a tener una defensa del que el denunciado, Sí. que realmente cualquier cosa que hagamos mal y que pueda contribuir a la impunidad, ¿verdad? Realmente todo lo que tenemos que hacer es hacerlo dentro del marco legal que nos permite para que las pruebas sean realmente útiles al momento de que los fiscales puedan acusar y llevar adelante los tribunales. Así como, por ejemplo, tuvimos este tema de Villarrica, Sí. donde sí, cada cuestión es que se tiene que grabar. Ellos sabrán cómo colocar. Cierto, somos todos humanos, tenemos errores a veces, ¿verdad? Pero realmente los fiscales penales están llevando adelante y tratando de obtener con lo que tenían, porque todavía no estamos viendo las repercusiones de las nuevas modificaciones, condenas muy elevadas. O sea que el Poder Judicial y el Ministerio Público realmente, en este tema de abuso sexual en niños, ellos realmente están haciendo un trabajo con lo que tienen a mano y con las informaciones que vienen de la sociedad o del ámbito familiar o de los órganos tutelares, porque muchas veces tenemos casos en que en plena audiencia, escuchando a un niño, el niño realmente ahí se abre, se siente contenido. Hay empatía por lo que yo veo con el juez, con la defensora, con la psicóloga del Poder Judicial. Claro. Y ese fue el primer momento en que hasta la madre le tuvimos que llamar la madre no se percató, ¿verdad? La madre no se percató. Y por eso digo, no hay perfecciones. Todo padre o madre, ¿verdad? Realmente nunca se dio cuenta. Sí. ¿Sí? Nunca se dio cuenta. Y nosotros al momento de tener empatía o de tener esa comunicación, diría yo, con el niño, yo le dije a la psicóloga, porque preguntarle esas preguntas directas no. Tratar de que ellos se abran naturalmente y Sí. diga lo que quiera decir y se sienta contenido, porque yo creo que esa es la mejor forma de que un padre, un médico, un docente, porque sí tenemos también a veces mucha colaboración en las escuelas, pero también tenemos mucha mala articulación con respecto a las escuelas, y especialmente cuando tenemos el ámbito privado, ¿sí? En el Sí. ámbito privado tenemos más problemas que en las escuelas públicas, Sí, en ¿verdad? serio. Porque Claro, porque es una cuestión también del negocio de esa la escuela. institución. Claro, Yani. Yo quiero hacer una pregunta con relación a justamente lo que mencionaba. Vas a la hacer la senadora. pregunta y después vamos a Sí, responder. voy a hacer la pregunta porque mucha gente, sabemos que va a la prensa, viene acá a la comisión, al despacho de la senadora a pedir justicia. Entonces yo quiero saber cuáles son los desafíos que ustedes tienen como operadores de justicia para darle celeridad y una respuesta a estas víctimas que fueron justamente, pasaron por este hecho tan terrible, ¿verdad? Entonces eso es lo que... Eso vamos a responder Sí, después, ok. doctora. Bueno. Yo también quiero hacer dos preguntitas.
algo que tiene que ver que lastimosamente vemos hoy, creo que con más frecuencia por la hipersexualización de los niños, el exceso de información, no hay control en esa información, entonces hace que los niños también sean lastimosamente protagonistas de hechos de niños con niños. Eso, ¿verdad? El tratamiento que se tiene. Y eventualmente les quiero adelantar 2 cuestiones que vamos a plantear desde la comisión. Queremos volver a plantear el alerta EMA que tiene que ver con la emergencia de máxima atención. EMA, ¿qué piensan al respecto? Eso por un lado. Y por otro lado, un proyecto de ley que me pareció muy loable. Con la senadora Yolanda Paredes estamos viendo la posibilidad de llevar adelante la exigencia de presentar que no están en el RAS, registro de abusadores sexuales, a todas las personas profesionales u oficios que tengan contacto directo con niños, niñas y adolescentes. Absolutamente todos esos profesionales o oficios que tengan contacto directo con niños. Es una argelería, pero yo creo que tenemos que tomar todas las precauciones para ese niño o esa niña. Enfermeros, psicólogos, docentes, profesores de fútbol, profesores de baile. ¿Qué vamos a hacer? Lastimosamente, seguramente inconstitucional, porque la Constitución garantiza la inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Pero tenemos que tomar estos recaudos y quiero conocer el parecer de 2 profesionales que trabajan directamente con estos casos. Volvemos enseguida. Para conocer cada uno de los temas que van a analizar los senadores en la sesión ordinaria y extraordinaria. Para saber todo el acontecer de la Cámara de Senadores. Toda la información y novedades en Senado al Día. Todos los miércoles a partir de las 7:30 horas. Por Senado TV. Vamos a hacer un milagro para responder estas preguntas. Pero, Emma, el año pasado quisimos, pero no lo logramos. Doctora, ¿cuál es tu parecer? Alerta EMA. Sí. Bueno, el tema de la búsqueda y localización de niños. EMA es emergencia de máxima atención. Sí. Ante cualquier situación de, por ejemplo, ahora el chico que se perdió lastimosamente, yo creo que no fue rápida la respuesta y terminó en una tragedia. Sí. En primer lugar, quiero hacer una distinción, ¿verdad?, entre la parte tutelar y la parte penal, ¿verdad? Porque nosotros cuando intervenimos en los tipos, diferentes procesos de medidas cautelares, filias, cuando tenemos conocimiento en cualquier tipo de proceso, de que nuestros niños no se encuentran sometidos al proceso, y acá creo que la doctora coincide conmigo, ¿verdad? Nosotros lo primero que hacemos es que le solicitamos al juzgado de niñez que inmediatamente, al tener conocimiento de, porque nosotros en los procesos muchas veces tiene su etapa de notificaciones, ¿verdad? Y se comunica de que desaparecieron los niños de los procesos, inmediatamente una búsqueda de localización a la comandancia, no a la comisaría de la zona del domicilio del niño. La comandancia. ¿Por qué quiero insistir? Interpol. Claro, a partir de la comandancia, desde que tiene la búsqueda y localización de un niño desaparecido dentro de un proceso judicial, estoy hablando, ¿verdad? Precisamente es inmediatamente porque la comandancia requiere ya una comunicación, tiene una obligación a todas las comisarías del territorio nacional todavía, ¿verdad? Eso es, vamos a decir que en alerta del niño desaparecido dentro del proceso. Y posteriormente, si sigue sin aparecer el niño, ¿verdad?, o porque a veces son cuestiones familiares, conflictos entre padres, eso no significa que no se deban buscar, porque hay muchos que confunden, dicen, no, bueno, es el papá le llevó, el famoso ese es típico, el papá o la mamá le llevó. Sí. Bueno, el relacionamiento está garantizado en la Constitución y en la Convención. Mamá, papá. Papá, sí.
¿Se pueden tener conflictos? Sí, se pueden tener conflictos. Tienen los juicios de convivencia, tienen los juicios de relacionamiento, tienen forma de dirimir sus conflictos o mediación. El desaparecer a un niño de su domicilio, el niño tiene secuelas muy difíciles por el tema de pertenencia de su comunidad, de su escuela. Nosotros, ¿qué hacemos? Cuando no aparece en un determinado, que no tenemos un plazo, ¿verdad? Pero dentro de la institución, generalmente yo creo que 72 horas es más que suficiente para una comandancia que te dé ya algunos datos. La policía tiene una dirección de búsqueda y localización, y que algunos datos deben recurrir y al juez tienen que remitirle, porque yo entiendo que la policía muchas veces no está acostumbrado a trabajar con los jueces tutelares. Y muchas veces los niños desaparecen. ¿Dónde trabajan primero? Justamente por los conflictos que tenemos en el área tutelar. Ese es cuando el tema está judicializado. Cuando está judicializado. Ahora, ¿qué pasa con el caso de este chico que lastimosamente... Bueno, la madre generalmente siempre recurre, ¿verdad?, primeramente a la comisaría de la zona, ¿sí? Y los policías antes tenían un protocolo que fue modificado posteriormente, ya en los últimos 10 años, cuando ellos ya inmediatamente tienen que iniciar la búsqueda de la comisaría, ¿verdad? Pero también, ¿verdad?, tienen que comunicar el tema del hecho de no comunicar a la comandancia, porque ellos también pueden comunicar internamente a la comandancia. Ellos no tienen necesidad de que uno de su superior no le pueda comunicar. Claro, de que necesita refuerzo, de que no hay en el barrio, ya no hay indicio de que está, y necesita el refuerzo de las otras comisarías del territorio nacional. Exacto. Y después está el tema de el Ministerio Público también recepciona. Y quiero poner mucha énfasis porque sí hay una discrepancia de los operadores del Ministerio Público en ese sentido, pero se ha llegado a consensuar en que todas estas denuncias de un niño desaparecido, sobre todo cuando son menores desaparecidos, tiene que entrar en el fiscal de turno, no en el aleatorio. Digo esta distinción porque el aleatorio es el que no está de turno y recibe recién a las 48 horas la denuncia, que 48 horas son muchísimo, ¿verdad? Puede cruzar la frontera. Claro. Entonces, comunicar al fiscal de turno. El fiscal de turno, ¿qué hace? No es que hecho a determinar. Para la policía sí articula un tema hecho a determinar, pero cuando la policía necesita una orden de seguimiento del último rastreo del celular, necesita un allanamiento, necesita unos actos investigativos que requieren orden judicial, solamente pueden hacerlo a través de la fiscalía. Entonces la fiscalía, ¿qué hace? Desapareció con posibilidad de muerte o con posibilidad de lesiones graves. Entonces ellos califican así y consiguen esas órdenes para poder hacer el seguimiento, ¿verdad? En ese sentido, el Ministerio Público yo creo que está muy comprometido. A lo mejor hay malas comunicaciones. Por eso siempre insisto en las mesas de articulaciones de acciones, pero no tenemos una ley que le obligue inmediatamente también al tema de la alerta. Que vamos la alerta, a tener en cuenta, claro, para alerta. Entonces y la alerta esa alerta inmediata, cuando no aparece por los órganos de seguridad en un determinado plazo, tiene que ya a las 40, yo calculo que 48 horas es más que suficiente como para alertar a la sociedad. 24 horas, doctora. No. Un niño de 5 años. Sí, claro que yo, la policía tiene que inmediatamente. 48 horas que le está buscando la policía. Claro. Y no hay inicio, ya hay que alertar a la sociedad. A nivel nacional. ¿Qué significa? Yo necesito que Migraciones tengan la foto de los niños, que se difundan las fotos en los hospitales. Emma, vamos a volver a insistir. Ahora, otra pregunta. El registro, la obligatoriedad de presentar registro que no está en el registro RAS a todas las personas que tengan contacto, cuya función tenga contacto directo con niñas y adolescentes. Doctora, ¿a su parecer? Sí, es muy importante en todos los lugares, ¿verdad? Hoy en día ya es prácticamente obligatorio la presentación, como bien lo dijiste, toda persona que tenga contacto directo o indirecto con niñas, adolescentes, deben presentar, a los efectos de que también nosotros como padres, si le estamos enviando, estamos más seguros. Me gustaría salirme un poquito, si me permitís, el tema, quisiera ahondar un poquito nada más lo que dijo Mona Lisa. Ella habló, ¿verdad?, del sistema, del mecanismo de seguridad que debe, desde la denuncia que se hace en las comisarías o del oficio que se presenta a comandancia. Otra forma de hacer muy visible cuando se detecta que un niño, adolescente no se encuentra con papá, con mamá o se escapó del hogar,
lo que funciona bastante es el tema de la difusión de la imagen a través del sistema de fonoayuda. Sí. Es más, esa difusión de la imagen, de la fotografía del chico, del niño, niña, adolescente, nos lanza información demasiado interesante y con lo cual podemos trabajar, porque la ciudadanía empieza a comentar esto, luego sabemos pueden esta autorizar aunque situación los padres no y quieran. nosotros Excelente. autorizamos en cada turno. Otro Es así. caso, otra pregunta. Caso de temas sexuales entre menores. Sí, esa hay que hacer una distinción y es muy importante, senadora, esa pregunta, porque el abordaje nosotros le llamamos abuso, le llamamos conductas inapropiadas entre niños. Conductas ¿sí? inapropiadas. Cuando son niños menores de 14 son inimputables, hay que hacer una distinción. No solamente por el rango etario y también dejar de abordar. Yo soy, por lo menos, la particularidad que a mis colegas me conocen, ¿verdad?, de que yo insisto en que el tema de la conducta inapropiada se tiene que abordar. Los padres tienen que colaborar, ¿verdad?, en estas situaciones, porque cuando mayor el abordaje llegue a tiempo, ¿verdad?, muchas cuestiones de conducta inapropiada se pueden corregir y no esperar a los 14 años cuando tienen ya una franja etaria, Claro. donde también lastimosamente tenemos adolescentes también agresores, ¿verdad? Tienen un tratamiento especial por el Código de la Niñez, el libro quinto, ¿verdad? Sí. Pero es lastimoso que un adolescente ya tenga involucrado en situaciones. Pero cuando son entre niños, ¿verdad?, las familias también tienen que recurrir a las CODENIS para que les oriente, según el artículo 34, les acompañe, cómo se debe abordar ese tema. Integral de toda la familia, Sí. ¿verdad? Porque Ahora, vienen a denunciar. La gente denuncia como un Sí. abuso, le abusó a mi hijo y tiene 7 años y el agresor otro tiene 10, 9, ¿verdad? Entonces, claro. ¿verdad? No dejar tampoco, porque esos signos, como usted mi está parecer diciendo. es que ambos son víctimas, ¿verdad? Sí, Mi parecer. sí, así mismo. En cuanto a ese punto, sí Sí. me gustaría, así como lo está señalando, ambos niños son víctimas de la situación, tanto la víctima como el victimario, en Claro. este caso nos encontramos. Sí hay que tener esta mirada de que esa hipersexualización del niño, niña, adolescente es consecuencia de alguna situación Así que está es. vivenciando, que está observando o del cual fue víctima. Exactamente, Así porque mismo. exponer a los niños también a presenciar situaciones. actos sexuales por televisión o en vivo es también Es un abuso violencia sexual. infantil. Es un Eso abuso sí, sexual. claro que sí, Sí. justamente. Bueno, la mora, doctora, la mora, ¿qué podemos hacer? Con respecto a los abusos sexuales. Sí. No, la me- mora en cualquier tratamiento que tenga que ver con menores, prestación, régimen de visita, ni qué decir los abusos, Sí, ¿verdad? sí. Todo tipo de moras judiciales que tengan Bueno, que ver con niños. Yo siempre digo que las obligaciones cuando se cumplen sin el requerimiento judicial es mucho más tranquilo. La familia, e inclusive si hay conflicto en la familia, hay separaciones, es mucho más tranquilo porque cada uno cumple la obligación. Si cada uno cumpliría su obligación no habría necesidad. Claro. Pero cuando se recurre a la justicia, ¿verdad?, se requiere, sobre todo cuando se resuelven con mayor... Hay dos, yo por lo menos en los años de experiencia, son dos los tipos de procesos que necesitamos, pero con suma urgencia que sean pero súper rápido, ¿verdad? Celeridad son relacionamiento y alimento. Si Claro. el relacionamiento y el alimento es clave para nosotros, para el Ministerio Público, y nosotros sí tenemos registrado a nivel penal y nivel tutelar, de que cuando los relacionamientos no se resuelven como debería, ¿verdad?, o no se resuelven con la celeridad requerida, o los alimentos no llegan a los niños, empiezan los conflictos de violencia familiar. Sí. Entonces, eso termina en hechos punibles, ¿verdad? Y la celeridad es muy importante en este tema. Estamos con tiempo, No, porque no, ya no. ya no, bueno. ¿Qué tal estamos, Mieli, con el tiempo? Porque le hice tipo trabalengua responder todo. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Yo les dije que es poquísimo, 1 hora. Voy a tratar de negociar que vayamos un tiempito más. Y bueno, nada más que instar siempre a todos los que nos ven, cuidemos a los niños, a las niñas, a nuestros adolescentes, desde donde nos toca. No hace falta ser senador, senadora, ministro, ministra. No, vos estás en tu almacén, en tu casa, cuídale a ese niño, cuídale a tu vecino. En tu casa, está atento a tus hijos, habla con tus hijos. No hace falta estar todo el día con nuestros hijos
y yo también trato así yo tengo un hijo, tengo una hija, pero la calidad, más que el tiempo, es la calidad que le damos a ese tiempito cuando le buscamos de la escuela, ver un poco su actitud, si está igual, si cambió. Vamos a preguntarle, ¿qué tal? ¿Cómo te fue hoy? ¿Algo te molestó? ¿Qué más te gustó? ¿Qué no te gustó tanto? ¿Fuiste feliz hoy? ¿Qué pasó hoy? ¿Verdad? Esas conversaciones íntimas para conocer realmente qué está pasando con nuestros hijos, con nuestro entorno. Si vemos un niño en la calle, en la medida de nuestras posibilidades, vamos a ser un poco también todos responsables. Sí. Yo creo que en la medida que realmente nos involucremos desde donde nos toca, vamos a poder realmente proteger a la niñez paraguaya. ¿Yani, algo más que agregar? La verdad es que nos quedamos cortísimos y muchísimos temas en el tintero, así es que doctoras, vamos a seguir invitándoles, Yo les prepárense para cuento volver. y les quiero agradecer, hicieron una música que Sí. yo tenía que cantar y ayer fue un día bastante ajetreado y no lo logré, pero probablemente vamos a ver si en la semana sacamos. tenemos que Hubiese estar sido pendiente. ideal, ¿verdad? Y viste que Argel, yo tenía que hacer y no hice, bueno, no hice lastimosamente una música. Y de todas las formas tratamos que la gente sea consciente de que realmente podemos colaborar para mejorar la niñez del Paraguay. Un episodio más, gracias doctora Mona Lisa, Luz, Margarita. Gracias, senadora. Y le agradecemos a las doctoras que pudieron venir a compartir con nosotros y a darnos un poco de su conocimiento, porque ustedes día a día están con esto y le agradecemos mucho su Y presencia. le vamos a hacer trabajar otra vez gratis, porque le vamos a llamar para la mesa Dentro de poco. técnica, una mesa técnica para llevar Cuando hay adelante los tema de niños siempre nos encuentran. espectacular, Muchas doctora. gracias. Por sobre todo aprovechar la ocasión para valorar el trabajo de la doctora Mona Lisa. Para mí ella es un brazo ejecutor demasiado importante. Totalmente. Porque en cada turno nos toca yo soy de consultarle mucho y la experiencia que ella tiene siempre nos ilumina. Entonces, hacer énfasis a eso también, ¿verdad? Así que cada día surjan más profesionales que protejan a los niños. Y que ¿verdad? estén comprometidos. Sí, que estén comprometidos. Eso es lo importante. Noé. Quiero aprovechar, senadora, rapidito, agradecer a todos los que integran nuestra mesa cada viernes, porque nosotros nos fortalecemos como comisión, porque nuestro Paraguay necesita mejorar en la protección de nuestros niños. Y son ustedes, las defensoras, las fiscales, el Ministerio de la Niñez, lo que ayudan que nosotros visualicemos eso y le podamos decir a los senadores, esto es lo que necesitamos ahora. O sea, hacemos las mesas Soporte legal. es eso, y que todo lo que sale de la comisión es articulado para que se pueda realmente usar como ley. Y en memoria de Felicitas, vamos a seguir trabajando para que todos los niños del Paraguay realmente estén protegidos. Chau, chau.